Ora en la madrugada y verás lo que Dios hace por ti. ¿Alguna vez te has despertado en la madrugada sin razón aparente? ¿Has mirado el reloj, visto las 3 o las 4 de la mañana y sentido algo en tu interior que no sabes explicar? Muchos vuelven a dormir, pero algunos se levantan y esos pocos descubren que Dios los estaba llamando, porque hay oraciones que solo se escuchan en la madrugada. Hay respuestas que solo descienden cuando el mundo duerme. Y hay encuentros que solo ocurren cuando decides abrir tu corazón en medio del silencio. No es casualidad cuando despiertas con una carga en el alma. No es coincidencia cuando no puedes volver a conciliar el sueño. Es una cita divina, una conversación que Dios ya había agendado contigo, una invitación a dejar la cama por unos minutos y entrar en su presencia. En la oscuridad de la noche el cielo sigue despierto. Los ángeles se mueven, las promesas se sellan y el Espíritu Santo susurra. Estoy aquí, háblame. Orar en la madrugada no es una costumbre antigua, es una llave espiritual que abre puertas invisibles, porque en esas horas no oras por obligación, oras por amor, oras porque el alma lo necesita, porque la fe no descansa. Y mientras tus palabras suben, Dios comienza a mover lo imposible a tu favor. Jesús lo sabía. Dice la Escritura que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó para orar. Él no buscaba espectáculo, buscaba intimidad. Y en ese diálogo secreto encontraba fuerza, dirección y paz. En la madrugada tu espíritu está más sensible, tu mente más clara y tu corazón más sincero. No necesitas oraciones largas ni palabras perfectas. Solo basta decir, Señor, aquí estoy. Y en ese instante el cielo se abre. Cada lágrima derramada en la noche tiene voz ante Dios. Cada palabra dicha con fe tiene poder. Y cada madrugada que eliges buscarlo, transforma tu destino un poco más. Así que la próxima vez que despiertes sin razón, no lo ignores. No es insomnio, es un llamado, porque las oraciones de madrugada no se pierden, mueven el corazón de Dios. 1. Dios busca corazones dispuestos en la madrugada. Cuando el mundo duerme profundamente y el silencio cubre cada rincón, Dios sigue despierto. Nada lo toma por sorpresa, nada se le escapa. Mientras la mayoría descansa, Él busca no multitudes, no templos llenos, sino un solo corazón dispuesto. Un alma que se levanta en medio de la oscuridad y dice, aquí estoy, Señor. A esas horas, cuando el cansancio pesa más que la fuerza, cuando los pensamientos se mezclan con el sueño, Dios observa a quien lo elige incluso sin fuerzas, porque es fácil orar cuando el día comienza, pero el poder está en los que oran cuando nadie los ve, en los que madrugan no por costumbre, sino por amor. En la madrugada todo se detiene. No hay ruidos, no hay distracciones, no hay máscaras. Solo estás tú, tu alma desnuda y la presencia de Dios. Y ahí, en esa intimidad silenciosa, el cielo se inclina para escuchar. Cada vez que eliges levantarte a orar, aunque tu cuerpo diga duerme, tu espíritu está diciendo te necesito. Y eso conmueve el corazón de Dios más que cualquier oración perfecta. Él no busca palabras hermosas, busca presencia sincera. Esa disposición tiene un peso eterno. Cada madrugada que pasas con Él se convierte en semilla espiritual, una semilla que germina en forma de paz, de respuestas, de protección. Nada de lo que haces en lo secreto se pierde. Jesús lo prometió, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios no necesita que estés fuerte, ni que tengas energía, solo necesita que tengas deseo, porque cuando ve tu esfuerzo, cuando nota que dejaste el sueño para buscarlo, Él mueve lo invisible a tu favor. Los ángeles comienzan a obrar, las puertas se abren sin que las toques, y las cargas que antes te pesaban se disuelven sin explicación. En cada madrugada de oración Dios te moldea, te enseña a confiar, a callar, a esperar, a amar. Te enseña que su presencia vale más que cualquier descanso, y que quien lo busca cuando nadie más lo hace, encuentra lo que nadie más encuentra. Así que cuando vuelvas a sentir ese impulso inexplicable de despertar a las 3 de la mañana, no luches contra él, levántate. Aunque tus ojos ardan, aunque tu cuerpo pida quedarse, levántate. Porque esa noche puede que el cielo haya elegido tu habitación como su altar. Recuerda, Dios no busca a los más fuertes, busca a los dispuestos. Y cuando encuentra uno, su vida nunca vuelve a ser la misma. Porque quien madruga con Dios amanece con propósito. 2. El silencio amplifica la voz de Dios.
Vivimos rodeados de ruido, el ruido de las personas, del trabajo, del teléfono, de los pensamientos. Y muchas veces, sin darnos cuenta, ese ruido nos desconecta de la voz de Dios, porque Dios no habla entre gritos ni entre prisas. Él habla en el silencio. Por eso, cuando te levantas a orar en la madrugada, algo distinto sucede. El mundo entero parece detenerse y por un instante solo existes tú y Él. Tu respiración se vuelve más lenta, el alma se aquieta y de pronto sientes que el silencio no está vacío, sino lleno de una presencia viva. En ese silencio sagrado Dios no siempre usa palabras. A veces habla con paz, con una sensación de alivio que llega sin explicación, con una lágrima que cae justo cuando no sabes qué decir, con una idea que brota en el corazón y te da claridad. Él no necesita una voz audible para hacerse entender, porque su lenguaje es espiritual, profundo y perfecto. Cuando eliges orar en la madrugada, apagas el ruido de la tierra y conectas con el sonido del cielo. Tus pensamientos dejan de correr, y en esa quietud, el Espíritu comienza a susurrarte cosas que durante el día no habrías podido oír. Es en el silencio donde entiendes lo que Dios trataba de mostrarte hace tiempo. Ahí recuerdas versículos, personas, decisiones, sueños que habías olvidado, porque su voz no viene del exterior, viene desde dentro de ti. El silencio es el escenario donde Dios se revela. Así lo entendieron los profetas, los reyes y los hombres de oración. Elías lo vivió. Cuando buscó a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego, no lo encontró en ninguno de ellos. Solo cuando llegó el silbo apacible y delicado, supo que estaba en presencia del Altísimo. 1 Reyes 11:12. Así es también contigo. Mientras el mundo duerme, tú entras en ese mismo susurro divino. No hay prisas, no hay demandas, no hay máscaras. Solo un diálogo invisible que el alma comprende sin palabras. Y en ese momento, aunque todo afuera sigue igual, por dentro algo cambia. Tu mente se aclara, tu corazón se aligera, tu espíritu se renueva. En la madrugada Dios te enseña a escuchar. Te muestra que no necesitas entenderlo todo, solo confiar en su voz, incluso cuando no se oye con los oídos. Porque los oídos del alma no están en la cabeza, están en el corazón. Y cuando ese corazón se aquieta, el cielo habla. Así que no temas al silencio. Abrazarlo es aprender a amar a Dios de una manera más profunda. Haz de ese silencio tu refugio, tu altar, tu escuela. Y cuando el ruido vuelva durante el día, recordarás que ya lo escuchaste en la noche, que ya oíste su voz cuando nadie más hablaba. El silencio no es soledad. El silencio es Dios diciendo, aquí estoy, te estaba esperando. 3. Jesús oraba antes del amanecer. Antes de que el sol asomara por el horizonte, cuando todo aún dormía, Jesús ya estaba de rodillas. El Evangelio dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús sabía que el amanecer trae consigo más que luz, trae propósito. Por eso, mientras otros descansaban, Él buscaba al Padre, no porque fuera débil, sino porque la fuerza verdadera nace en la intimidad con Dios. A veces pensamos que orar en la madrugada es una carga, pero para Jesús era un refugio. Era el espacio donde su espíritu se recargaba, donde sus lágrimas encontraban consuelo y donde sus pasos eran guiados para el nuevo día. Imagina esa escena, el aire frío de la noche, el silencio del desierto y un hombre arrodillado sobre la tierra, susurrando oraciones que no buscaban milagros, sino presencia. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, Jesús se fortalecía para enfrentar multitudes, sanar enfermos y hablar del reino. Orar al amanecer no era una tradición religiosa, era una necesidad de amor. Jesús no hablaba con Dios para cumplir, lo hacía porque no podía vivir sin Él. Su relación era tan íntima que no necesitaba palabras perfectas, bastaba con estar en su presencia. Cada oración antes del amanecer era un acto de rendición, un recordatorio de que la voluntad del Padre estaba por encima de la suya. Incluso en Getsemaní, cuando sabía lo que vendría, buscó ese mismo silencio nocturno para orar. Y mientras los discípulos dormían, Él permanecía despierto, hablando con Dios entre lágrimas. Ese ejemplo nos enseña que la madrugada no es para los fuertes, es para los necesitados, para los que saben que sin Dios no pueden continuar. Jesús no necesitaba el descanso físico tanto como necesitaba la conexión espiritual.
Y en esa comunión temprana encontraba dirección, paz y poder. Cuando tú oras al amanecer, sigues sus pasos. En ese momento el cielo aún está quieto y tu oración se eleva sin interrupciones, como el incienso que asciende en la oscuridad. El mismo Dios que escuchaba a Jesús te escucha a ti. Y aunque tal vez no oigas su voz de inmediato, Él responde en tus decisiones, en tu calma, en tu día. Orar antes del amanecer es aprender el secreto del Hijo, que la verdadera victoria comienza de rodillas. Y cuando te levantas de esa oración, ya no eres el mismo. Tu día puede tener desafíos, pero comienza con la certeza de que no caminas solo. 4. En la oscuridad la fe brilla más. A veces la noche no solo está afuera, también está dentro. Son esos momentos en los que la vida parece detenerse, cuando todo se apaga, la esperanza, la alegría, la dirección. Y sin embargo es justo ahí donde Dios enciende la fe. La oscuridad no es el fin, es el escenario donde la luz demuestra su poder. No hay milagros sin imposibles, no hay fe sin prueba, no hay amanecer sin noche previa. Cuando te levantas a orar en la madrugada, muchas veces no lo haces lleno de fuerza, sino lleno de preguntas. Te arrodillas con cansancio, con lágrimas, con la sensación de que nada cambia, pero aún así oras. Y esa oración, la que nace del dolor y no del entusiasmo, es la que tiene más poder ante Dios. Él no te pide que lo entiendas todo, solo que sigas creyendo incluso cuando no ves nada, porque la fe no necesita luz para brillar. Ella misma se convierte en la luz. Jesús también enfrentó noches, no solo físicas, sino espirituales. En Getsemaní, cuando sabía lo que venía, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y aún así oró, aún así se arrodilló, aún así confió en el plan del Padre. La fe verdadera no se mide cuando todo va bien, se mide cuando estás en la oscuridad y eliges no rendirte. Es fácil adorar cuando hay abundancia, pero el cielo se conmueve cuando levantas tus manos en medio del dolor. La oscuridad te prueba, pero también te transforma. Dios no permite noches eternas, permite noches necesarias, porque hay revelaciones que solo llegan cuando no ves nada. Es ahí donde aprendes a depender, a dejar de controlar, a reconocer que el poder no viene de ti sino de Él. Cada vez que te levantas en una madrugada difícil, Dios enciende una lámpara invisible dentro de ti. Una fe más madura, más pura, más resistente. Una fe que ya no pide señales, porque ella misma se convierte en la señal. Así que si estás atravesando oscuridad, no temas. Esa no es tu tumba, es tu cuna espiritual. Dios está formándote, puliéndote, preparándote. Y cuando llegue el amanecer, te darás cuenta de que esa noche no te destruyó, te fortaleció. Porque los que oran en la oscuridad amanecen con luz, y los que no se rinden, se convierten en prueba viva de que la fe siempre vence a la noche. 5. La oración de madrugada rompe cadenas invisibles. Hay cosas que no cambian con esfuerzo humano. Hay batallas que no se ganan con palabras, ni con planes, ni con fuerza. Son guerras que se pelean de rodillas cuando nadie te ve, cuando solo el cielo y tú sabes lo que está pasando. La madrugada no es una hora cualquiera, es el campo donde se libra una guerra espiritual silenciosa. Mientras la ciudad duerme, el mundo invisible se mueve. Los ángeles combaten, las tinieblas retroceden, y las oraciones sinceras comienzan a romper cadenas que no se ven, pero que durante el día te atan. Daniel lo vivió, oró con perseverancia, y aunque su respuesta parecía tardar, el ángel Gabriel le dijo: desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender, tus palabras fueron oídas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días. Daniel den potes. Eso significa que cada vez que oras, algo se activa en el cielo. Tus palabras no se pierden, se convierten en órdenes espirituales que mueven el reino de Dios a tu favor. Por eso las oraciones de madrugada son tan poderosas, porque se elevan en el momento en que el mundo espiritual está más activo. A esa hora tu clamor tiene autoridad. Tu voz atraviesa las tinieblas. Tu fe se convierte en espada, y lo que antes parecía cerrado comienza a abrirse sin explicación. Hay cadenas que no se ven. El miedo, la ansiedad, el rechazo, la culpa, el desánimo que te apaga el alma. Pero cuando oras en la madrugada, el fuego de Dios entra en tu habitación y lo que antes te dominaba pierde su poder. No porque grites, sino porque crees.
Porque mientras otros duermen, tú estás peleando en el espíritu. A veces no lo sentirás. No verás luces, no escucharás voces, no sentirás temblores. Pero mientras tú oras, Dios envía ayuda. Los cielos se abren, las fuerzas del mal retroceden, y su espíritu te rodea con una paz que vence al miedo. Cada vez que oras a esa hora, desatas bendiciones que estaban detenidas. Hay puertas que se abren, corazones que se ablandan, situaciones que se revierten. Y aunque parezca que nada sucede, el cielo ya está trabajando. Por eso, cuando sientas una carga que no entiendes, cuando el alma te despierte sin razón a las 3 o 4 de la mañana, no ignores esa voz. Dios te está levantando como guerrero espiritual, como intercesor de tu familia, de tus sueños, de tu destino. La madrugada es el altar donde se rompen las cadenas del alma. Ahí, en lo secreto, el poder de Dios se manifiesta en silencio, y las sombras se disipan ante una simple oración hecha con fe. Porque cuando oras en la madrugada no solo hablas con Dios, te conviertes en parte de su batalla. Y cuando amanece, el enemigo ya ha sido derrotado. 6. Las lágrimas nocturnas se convierten en gozo matutino. Hay lágrimas que nadie ve, oraciones que no salen en voz alta, suspiros que se escapan en medio del silencio mientras todos duermen. Pero Dios las ve todas. Cada lágrima derramada en la madrugada tiene voz ante Él. El salmista lo escribió: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene en la mañana. Salmo 35. Y no es una metáfora poética, es una promesa eterna. Porque cuando oras entre lágrimas, no estás perdiendo tiempo ni fuerzas. Estás sembrando esperanza en el suelo más fértil del cielo, tu propio dolor. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Al contrario, se acerca más a Él. Él no se aleja cuando lloras, se sienta contigo. Y mientras crees que estás solo hablando con el vacío, Dios está recogiendo cada lágrima y convirtiéndola en propósito. Hay noches que no se explican, noches donde el alma pesa, donde el miedo parece más grande que la fe. Pero justo ahí, cuando te arrodillas sin entender, cuando dices, no puedo más, pero aquí estoy, Dios comienza a escribir un nuevo amanecer. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios tiene poder de transformación. No son gotas que caen en vano, son semillas espirituales que más tarde florecerán en paz, en respuestas, en gozo. Porque mientras tú lloras en la oscuridad, el cielo ya está preparando la luz que te levantará al amanecer. Dios usa tus lágrimas como puente entre la tristeza y la victoria. Cada desvelo tiene un sentido, aunque ahora no lo veas. Hay bendiciones que solo germinan bajo la lluvia del llanto. Y cuando llega el día, cuando los primeros rayos tocan tu rostro, sabes que algo dentro de ti cambió para siempre. El dolor no fue inútil. Fue el instrumento que Dios usó para hacerte más fuerte, más sensible, más sabio. Y cuando sonríes otra vez, cuando sientes paz sin saber por qué, entiendes que tu noche no te rompió, te formó. Por eso, si estás llorando mientras oras, no te avergüences de tus lágrimas. Son parte del proceso. Dios no solo las ve, las valora. Y cuando llegue el amanecer, esas mismas lágrimas serán tu testimonio. Porque los que siembran con lágrimas, cosecharán con gozo. Y tú no serás la excepción. El mismo Dios que estuvo contigo en la noche, te levantará en la mañana. Y el día que salga tu sol, entenderás que cada lágrima fue necesaria para llegar hasta la luz. 7. Madrugar para orar es sembrar intimidad con Dios. Llega un punto en el camino espiritual en que la oración deja de ser una rutina y se convierte en un encuentro. No oras solo para pedir ni para cumplir. Oras porque tu alma lo anhela, porque sabes que en ese diálogo secreto algo dentro de ti se renueva. Madrugar para orar no es un castigo, es una siembra. Cada vez que dejas el sueño por unos minutos de presencia divina, estás plantando una semilla de intimidad. Y con el tiempo, esa semilla se convierte en una relación viva, profunda y real con Dios. Él no busca cantidad de palabras, busca corazones sinceros. Y en la madrugada, cuando no hay distracciones, cuando el ruido del mundo calla, el alma habla con más verdad. Ahí no finges, no aparentas. Ahí le hablas a Dios tal como eres, cansado, imperfecto, pero genuino. Esa sinceridad es la tierra donde florece la fe. Cuando abres tu corazón sin filtros, Dios no solo te escucha, te responde con su presencia. Y no hay sensación más poderosa que sentir que Él está ahí, que aunque no lo veas,
Sabes que te escucha, que te entiende, que te abraza con su paz. Cada madrugada de oración fortalece ese lazo invisible. Te acostumbras a su voz, a su consuelo, a su dirección. Comienzas a reconocer sus señales durante el día, porque lo que practicas en la oscuridad se manifiesta en la luz. La intimidad con Dios no se construye en los templos, se cultiva en los momentos secretos, en los desvelos, en los susurros, en los aquí estoy, Señor. Y cuanto más lo buscas, más lo reconoces. Llega un momento en que ya no puedes empezar el día sin hablarle, porque la oración de la madrugada no solo te conecta con Dios, te conecta contigo mismo, te ordena el alma, te aclara el pensamiento, te devuelve la fuerza. Madrugar para orar no cambia a Dios, te cambia a ti, te vuelve más paciente, más sensible, más sabio. Te enseña a escuchar antes de reaccionar, a confiar antes de entender, a ver la vida con ojos de fe. Esa es la verdadera recompensa. No solo recibir lo que pides, sino descubrir quién eres cuando estás en su presencia. Cada encuentro con Él deja una marca invisible, un brillo en la mirada, una paz que el mundo no puede imitar. Por eso madrugar para orar no es perder descanso, es ganar cercanía. Cada minuto de oración en la oscuridad construye una relación que nada puede romper. Porque cuando amas a alguien buscas pasar tiempo con él. Y cuando amas a Dios, la madrugada se vuelve tu cita favorita. Ahí no hay distancia, no hay tiempo, no hay cansancio. Solo dos corazones hablando en secreto, el tuyo y el de aquel que nunca duerme. 8. El sacrificio atrae lo sobrenatural. Nada que realmente transforma el alma sucede sin sacrificio. El fuego de Dios no desciende sobre lo fácil, desciende sobre lo que cuesta. Cuando decides levantarte en la madrugada para orar, renuncias a algo valioso, tu descanso, tu comodidad, tu tiempo. Y ese pequeño sacrificio, aunque parezca insignificante, tiene un eco eterno, porque Dios no mira la cantidad de lo que entregas, mira cuánto amor hay en lo que entregas. En el antiguo pacto, el fuego celestial caía sobre el altar solo cuando había sacrificio, y hoy sigue siendo igual. El fuego espiritual desciende sobre los altares encendidos por la fe. Cuando dejas la cama y eliges arrodillarte, cuando apagas el sueño para encender tu espíritu, tu habitación se convierte en un altar invisible donde el cielo se manifiesta. Orar en la madrugada no siempre es fácil. Hay días en que no sientes nada, donde las palabras no fluyen y el cansancio parece más fuerte que la fe. Pero en esos momentos, cuando oras a pesar de todo, Dios sonríe, porque la fe que se mantiene firme en la dificultad es la que tiene el poder de mover lo sobrenatural. El sacrificio purifica la intención, te enseña a amar sin esperar, a creer sin ver, a dar sin medir. Y en ese proceso Dios comienza a revelarse con más fuerza, no porque le estés comprando su favor, sino porque al renunciar a lo terrenal, te haces más sensible a lo celestial. Cada madrugada que eliges buscarlo estás diciendo: Señor, prefiero tu presencia que mi descanso. Y esa frase, sin necesidad de pronunciarla, abre los cielos, porque el sacrificio genuino siempre atrae respuesta divina. No es un sacrificio de dolor, es un sacrificio de amor, como el de Abraham cuando subió al monte con Isaac, como el de Jesús en Getsemaní cuando dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. El sacrificio revela cuánto confías en Dios. Y cuando confías así, lo imposible se vuelve posible. A veces la respuesta no llega al instante, pero cada madrugada sembrada es una cita que el cielo no olvida. Y un día, cuando menos lo esperes, Dios hará descender su fuego sobre lo que ofreciste en silencio. El sacrificio atrae lo sobrenatural porque transforma lo humano en eterno. Y cuando oras desde el cansancio, desde el sueño o desde la lágrima, no estás perdiendo nada. Estás invirtiendo en el milagro que aún no ves. Por eso no te detengas. Cada vez que madrugas por amor a Dios, el cielo toma nota. Y un día, el fuego que sembraste en lo secreto se manifestará en público, encendiendo todo lo que toques. 9. La madrugada prepara tu día y tu destino. Cada amanecer tiene un propósito, pero solo los que oran antes de que el sol aparezca entran al día con el cielo a su favor. Cuando oras en la madrugada no solo hablas con Dios, le das permiso para ordenar tu jornada, tus pasos y tus decisiones. Antes de que el mundo empiece a moverse, tú ya has sembrado paz, dirección y protección sobre tu día. La madrugada es el punto de partida espiritual del destino.
Ahí se siembran las victorias que más tarde florecen en lo visible. Muchos comienzan el día corriendo, estresados, buscando resolverlo todo con su fuerza. Pero los que oran comienzan desde el reposo, porque mientras los demás planifican, ellos ya fueron guiados. Jesús lo entendía. Antes de cada milagro, antes de cada decisión, había pasado tiempo a solas con el Padre. No improvisaba su día, lo recibía revelado. Y esa es la diferencia entre caminar en ansiedad y caminar con propósito. Cuando oras en la madrugada, Dios acomoda lo que tú no puedes. Te prepara el corazón para los desafíos. Te da sabiduría para discernir. Te aparta de caminos equivocados. Y te abre puertas que de otra forma no verías. Nada escapa a su mirada cuando lo buscas temprano. Él ve lo que te espera y te equipa antes de que suceda. Por eso hay oraciones que no cambian el presente, pero preparan el futuro. Cada palabra dicha en la madrugada es una llave que abre puertas en el día. La oración temprana no solo te protege, te alinea, te conecta con la frecuencia del cielo, te hace consciente de que no estás solo, de que todo lo que hagas tendrá respaldo divino. Por eso cuando te levantas antes que el sol, no estás perdiendo sueño, estás ganando destino, porque cada madrugada que hablas con Dios, Él escribe una nueva página en tu historia. No entres a tu día sin haber pasado primero por su presencia. Ahí se ordenan los pensamientos, se limpian las emociones y el alma se llena de dirección. Dios no solo bendice a quien ora, bendice a quien ora primero, porque el que comienza su día con Él, lo termina con victoria. Así que mañana, cuando suene el reloj, no lo apagues. Recuerda que tu futuro puede comenzar ahí, en ese instante sagrado donde el cielo te espera. Y cuando salgas al mundo sabrás que nada podrá vencerte, porque ya fuiste fortalecido en lo secreto. El poder está en la constancia. Una sola oración puede mover el cielo, pero una vida constante en oración mantiene el cielo abierto. Muchos oran una vez, esperan un milagro rápido, y cuando no lo ven se rinden. Pero el poder de la madrugada no está en un solo momento, está en la perseverancia. Dios no responde solo al que ora, responde al que no deja de orar, porque la fe no se mide por la intensidad de un día, sino por la fidelidad de todos los días. Cada madrugada en que decides levantarte, aunque no veas resultados, aunque no sientas nada, aunque parezca que el cielo está callado, esa madrugada cuenta. Cada una de ellas se acumula, se suma, como ladrillos invisibles que construyen tu futuro espiritual. Dios ve cada intento, cada esfuerzo, cada aquí estoy otra vez. Él no olvida a los constantes. Su mirada se posa sobre aquellos que lo buscan no solo por necesidad, sino por amor, por fidelidad, por fe. La constancia tiene poder porque demuestra madurez. Demuestra que ya no oras por emoción, oras por convicción. Ya no te mueven los resultados, te mueve la relación, y cuando llegas a ese punto, lo sobrenatural se vuelve cotidiano. Dios no está buscando perfectos, está buscando perseverantes. Hombres y mujeres que, aun cansados, siguen arrodillándose, que aunque pasen noches sin respuestas, siguen creyendo, que han entendido que cada madrugada no es pérdida de sueño, es inversión en eternidad. La fe constante transforma la atmósfera. Tu hogar cambia, tus pensamientos cambian, tu corazón se vuelve más sensible a su voz, porque el poder de Dios se revela en los que permanecen. Así que no midas tu crecimiento por lo que sientes, mídelo por tu constancia. No mires cuántas veces Dios te respondió, sino cuántas veces lo buscaste. Porque mientras el mundo celebra resultados, el cielo celebra la fidelidad. Si sigues levantándote cada madrugada, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo aplauda, el cielo ya te llama amigo. Y cuando menos lo esperes, verás que todas esas oraciones silenciosas eran la preparación para el milagro que ahora estás listo para recibir. No pares. Aunque hoy no veas fuego, mañana arderá el altar. Aunque hoy no haya respuesta, mañana verás el fruto. Porque el poder no está en empezar, está en permanecer. Y los que permanecen, esos son los que verdaderamente ven la gloria de Dios. Quizá no todos entienden por qué te levantas a orar cuando todos duermen. No entienden por qué te arrodillas en la oscuridad, ni por qué hablas con alguien que no pueden ver. Pero tú lo sabes. Tú has sentido lo que pasa en ese lugar, porque no hay silencio más lleno que el de la madrugada, ni hora más sagrada que aquella en la que el alma y Dios se encuentran. Ahí, donde el sueño pesa,
donde el cuerpo pide descanso, tu espíritu se fortalece. Y aunque nadie te vea, el cielo te contempla. Dios ha escuchado cada palabra, ha visto cada lágrima y ha contado cada madrugada en que elegiste buscarlo. Ninguna de esas oraciones fue en vano. Cada una de ellas fue semilla. Y muy pronto verás la cosecha. Tu paz, tu claridad, tu fuerza, tu propósito. Todo comenzó ahí, en esas horas silenciosas. En ese lugar donde no hay aplausos, pero hay presencia. Donde no hay testigos, pero hay gloria. Así que sigue levantándote. Sigue orando cuando nadie más lo haga, porque mientras el mundo duerme, Dios trabaja a favor de los que lo buscan. Y cuando llegue tu amanecer, verás que la oscuridad no fue pérdida, fue preparación. Si este mensaje tocó tu corazón, recuerda que Dios también te está llamando a encontrarte con Él en lo secreto. No ignores esa voz que te despierta en la madrugada. Ahí comienza tu transformación. Suscríbete al canal Entre Dios y Yo, porque seguiré compartiendo mensajes que fortalecerán tu fe, te llenarán de paz y te ayudarán a descubrir el poder de caminar con Dios cada día.